Bienvenidos a mi programa Cristo Jesús es Real. Les habla Margarita Morales. Saludos para todos y que Dios me los bendiga. Aquí estamos transmitiendo desde Texas y hoy quiero hablarles de un tema bastante interesante. ¿Por qué los pastores se suicidan? Yo quiero contarles y predicarles cómo Dios me ha enseñado a caminar en sus caminos y cómo Dios me ha moldeado mi carácter como el alfarero que moldea el barro. Con muchas lágrimas y sufrimiento he aprendido y eso me ha enseñado a ser una mejor persona, humilde y comprender a los demás. Que todo el sufrimiento que pasé fue para mi propio bien. Hay estudios que comprueban que el sufrimiento es un intruso de este mundo y tiene dos lados. O la persona se hace más mala o se puede hacer muy buena. Aun que pasemos por un momento oscuro en nuestras vidas y no podamos entenderlo, Dios sabe más que nosotros mismos y siempre nos dará lo mejor. Hoy quiero hablarles del suicidio y me enfoqué en aquellos pastores que se han suicidado, porque el Espíritu Santo me enseñó el porqué. Luego haré otro video y hablaré del suicidio en general, especialmente para aquellos que no conocen de Dios. Yo que predico la palabra de Dios, hubo un momento de mi vida que no sentía el Espíritu Santo en mi corazón. No fue mucho tiempo, solo fueron como 5 días así. Y me decía a mí misma, ¿por qué me siento rara? Como que si Dios no estuviera conmigo. Leía y leía la palabra de Dios porque estaba preparando mis temas para predicar, pero no sentía esa conexión. Le oraba a mi Señor Jesucristo y no tenía respuestas. Y me preguntaba, ¿será que ofendí a Dios y contristé el Espíritu Santo? ¿O estoy haciendo las cosas mal? No podía entenderlo. Ya empezaba a preocuparme y desesperarme porque no encontraba la respuesta. Me sentía de mal humor y en ese momento tuve un problema personal con mi hija, pero yo he aprendido a solucionar los problemas o los conflictos al instante. En el momento no los dejo crecer y lo hago orando, perdonando y hablando. Aunque a veces hay momentos en la vida en que hay desánimo, pero yo con todo y eso oro a Dios y eso a mí me ha funcionado muy bien, porque Él me levanta y me da las fuerzas para seguir. Esté yo como esté, triste, enojada, sin ánimo, Dios ha sido mi refugio. En Él pongo todas mis emociones, porque sé que Él me va a responder tarde o temprano. Y otra cosa de las que he aprendido es a esperar, porque yo he sido muy impaciente. Entonces vine yo y me senté en mi sofá y me puse a llorar. Y empezaron a entrar a mi mente pensamientos de muerte. Como por ejemplo, ¿por qué no te quitas la vida? Mátate. Dios no te contesta. Él no está contigo. Y en ese momento recapacité y me le quedé viendo a mi Biblia y le dije, Señor, yo no me quiero morir, no me quiero matar. Yo te amo y amo la vida. Entonces sentí a Dios en mi corazón y me enseñó que me tenía en observación para saber lo que yo hacía y hasta dónde yo podía llegar. Y Dios me mostró a través de su Espíritu Santo esto. Me dijo, tú sabes en el libro de Ezequiel lo que hacían los ancianos de la casa de Israel en el templo. Hacían abominaciones y pensaban que yo no los miraba. Pues es así como están los pastores ahora. Hay muchos pastores que predican del diente al labio y son como payasos en los altares predicando la palabra de Dios.
no buscan a Dios de corazón, no estudian la palabra de Dios sistemáticamente, no tienen armas suficientes para poderse defender de los ataques de Satanás en momentos difíciles, y se engañan ellos mismos y engañan a Dios. Y es donde su espíritu flaquea. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la espada para vencer al diablo, vencer todo obstáculo, toda depresión, toda ansiedad, todo dolor, todo resentimiento, toda contienda, toda la palabra, toda la palabra negativa, todos los pensamientos negativos. Es la palabra de Dios la que vence, porque su palabra está viva. Pero muchos pastores y cristianos no la ponen en práctica. Lo que pasa ahora es que muchos pastores se han hecho más modernos a las letras de otros libros, a la ciencia, a las fábulas, y se han olvidado que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos para poder vencer toda dificultad, toda, el 100%. Hay muchos pastores que tienen problemas en sus casas. Todo el mundo tiene problemas en sus casas, unos más que otros, claro que sí. Problemas con los hijos, con el esposo o la esposa, económicos, enfermedad. El problema no es el problema. El problema es hasta dónde quieres tú llegar con el problema. ¿Hasta dónde quieres tú llegar con el problema? Hay que cortarlo de raíz con la espada de 2 filos, que es la palabra del Señor Jesucristo. No permitiendo que los pensamientos negativos y los problemas crezcan. Hay muchos pastores que esconden sus problemas de ellos mismos y de su familia. No buscan ayuda humildemente porque por el qué dirán, el orgullo. Dice Marcos 3:25, si una casa está dividida por sí misma, esa casa no podrá permanecer. Los pastores que se suicidan son por venganza, ira, resentimiento, enfermedad o problemas económicos, cansancio de no querer luchar más, desánimo por algún motivo, no tener esperanzas en nada, no han logrado sus sueños, se sienten perdedores o han fracasado en un área de sus vidas. Problemas de identidad, problemas sexuales. Son problemas que solo Dios conoce. Solamente Dios conoce los pecados en lo secreto y en lo que está oculto del corazón, lo íntimo, por decirlo así. La palabra de Dios es bien clara. Primera de Pedro 5:8 dice, escucha bien lo que dice: sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no descansa y va como un león a la casa de los pastores para ver cómo está esa casa. Si en esa casa se lee la palabra y si viven en armonía con Dios.
Pero si el pastor de esa casa no está sobrio o no está alerta, quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, ahí es donde Dios lo deja por un momento solo en observación para ver hasta dónde llega su hijo. Ahí en ese momento es donde el diablo se aprovecha y acorrala al pastor y empieza a decirle: tú no sirves para nada, Dios no te escucha, no ha contestado tus oraciones, mira los problemas que tienes, mira los problemas que tienes con tu familia, con tus padres, que no te llevas muy bien con ellos. Tú no puedes con tus problemas, has pecado, estás pecando, no tiene sentido tu vida. Dios no te escucha, es mejor que te mates. Mátate, te dice el diablo. Empieza a bombardear la mente del pastor con pensamientos de suicidio. El pastor que se suicida se encuentra en una situación frágil y débil, sin armas para poder defenderse de una opresión poderosa, demoníaca, satánica. Y es eso lo que Dios quiere que aprendamos a identificar, a estar sobrios y alertas y reprender con su palabra las fuerzas del mal. La pregunta es: ¿qué tanto amor hubo en ese pastor para Dios, para que cometiera una barbaridad como un acto de suicidio? ¿Cuánto amor hubo en ese pastor para Dios? ¿Había una sola persona orando por él? No había nadie, ni siquiera su propia familia. Porque si una persona hubiera estado orando por ese pastor, solamente una oración lo hubiera podido salvar de la muerte. Con solo una oración. Pero los cristianos son más expertos en criticar que orar. Por eso cuando un pastor se suicida, la gente empieza a murmurar y a preguntarse: ¿y por qué el pastor se suicidó? ¿Por qué el pastor mató a su esposa? ¿El pastor se quitó la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? La pregunta queda en el aire para muchos, pero no para los que vemos espiritualmente y estamos sobrios y alertas, porque podemos discernir a través del Espíritu Santo lo que pasa. ¿Tú crees que Dios va a permitir que su hijo, que predica su palabra, se quite la vida? Claro que no. ¿Y entonces por qué Dios permitió eso? Porque Dios nos ha dado un intelecto. Dios nos dio la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formar nuestras ideas determinadas de la realidad. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No todo lo va a hacer Dios. Él nos ha dado la libertad para discernir entre el bien y el mal. La responsabilidad es nuestra para decidir cómo vivir la vida y qué decisiones tomar. Y aquí está la respuesta. Las 3 razones más sencillas que Dios me mostró. Primero, el pastor que se suicidó nunca nació de nuevo, nunca nació del corazón de Dios. Porque es imposible que aquel que esté sellado por el Espíritu Santo destruya su templo
que es nuestro corazón. Porque la palabra de Dios lo dice en 1 de Corintios 3:17. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Más claro que el agua no puede estar. Segundo, a veces los problemas nos hacen alejarnos más de Dios que acercarnos más a Él, cuando debería de ser lo contrario. Pero el desánimo lleva a buscar un tipo de entretenimiento para olvidar el problema, cuando el problema siempre va a estar ahí, escondido en el corazón. Y tercero, Dios nos deja por un momento solos en observación para ver cómo reaccionamos nosotros mismos en una situación caótica que se está pasando, o si renegamos de Dios, o si le hacemos caso a los pensamientos de suicidio. Dios nos pone en observación para reconocer o reconocerse uno mismo. Dios nos examina y nos escudriña, como también Dios nos deja solos en momentos para que nosotros mismos nos examinemos y miremos qué clase de persona somos. En la palabra de Dios encontramos que Job fue un gran ejemplo en lo espiritual, en lo material y en lo físico. Fue un gran guerrero espiritual. Él lo perdió todo, se enfermó. El problema de Job era bastante gigante. Dios no solo permitió esa prueba, sino que también lo puso en observación. Job amaba más a Dios que todo lo que tenía, poniendo primero a Dios que a sus propios hijos, que los perdió y que todos murieron, y los amaba. Pasar por ese dolor de perder un hijo no es fácil. Él estaba en tormento, con todas las puertas cerradas. Era para que su corazón se llenara de ira y renegar y decirle a Dios: ¿sabes qué? Tú no existes, yo no quiero vivir, me quiero morir, me voy a quitar la vida mejor con tanto problema que tengo. Pero Job nunca maldició a Dios, solamente maldició el día en que nació. Si el diablo hizo todo eso con él, ¿qué sería de nosotros si no estamos agarrados de la mano de Dios? Yo no le llego a los piecitos de Job, pero Dios me puso en observación para experimentar el estado que se encontraban aquellos pastores que se han suicidado. Estaban frágiles y débiles, sin tener la palabra de Dios en sus corazones para poder defenderse en ese momento que Dios me tenía en observación. Me estaba examinando también para saber qué yo hacía. Me senté en mi sofá mirando la Biblia y empezaron en mi mente pensamientos de suicidio. Rápido pude identificarlo, que eso era un dardo satánico. Pude identificar que eso era satánico. Lo supe muy bien, porque Dios me liberó de la depresión y la muerte. Yo luché con eso por muchos años de mi vida. Desde que era una niñita de 5 a 6 años ya quería matarme. Y así crecí hasta que Dios me liberó de eso. Fueron muchas veces que intenté quitarme la vida y también que quisieron matarme. Y Dios no lo permitió. El suicidio no es lo que Dios quiere para el ser humano. Porque si Dios lo quisiera, Dios lo hubiera permitido en mi caso que yo me quitara la vida.
Él no quería eso para mí. Él tenía un plan para mi vida. Él me mostró que me amaba y me dio la oportunidad de ver la luz, de ver su luz y conocerlo. Y en el momento de mi observación con esos pensamientos suicidas en mi mente, le dije: Señor Jesucristo, te amo y amo la vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Estoy muy agradecida con Dios. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Se fueron esos malos pensamientos de mi mente y soy muy feliz. Todos aquellos pastores o pastoras que tengan pensamientos suicidas, busquen ayuda. No se queden callados, sean humildes y dejen el orgullo y el qué dirán a un lado. Dios les ama y quiere lo mejor para ustedes. Busquen una persona que esté llena del poder de Dios y que tenga un buen testimonio. Una persona que no se dirija por emociones, sino que esté sobrio y alerta para que les pueda dar un buen consejo. Todos necesitamos de todos para orar unos por los otros, porque las oraciones son poderosas para derribar fortalezas. Los pastores se debilitan y son atacados mucho más espiritualmente, porque son los que llevan la palabra de Dios y deben de dar un buen ejemplo al mundo. Pero es todo lo contrario. Hoy hay muchos pastores que están dando muy mal ejemplo. Se están comportando como unos locos. En vez de sobrios, yo he conocido a 3 pastores que me dejaron pensando. Una hija de un pastor que conocí en Australia casi se le mata. Si no llega él a tiempo, se hubiera muerto ahorcada. La tuvieron que meter a una clínica psiquiatra porque lo podía volver a intentar otra vez. El segundo pastor, su hija rebelde y perdida en las drogas, predicando con su mirada triste ese pastor. Y el tercer pastor no podía con su tristeza porque su esposa no quería nada con Dios. Su mirada también era demasiado triste. Voy a orar en esta hora. Si alguien tiene pensamientos suicidas, aquí estamos para orar. Aquí estamos para cualquier cosa, cualquier necesidad, cualquier problema, para pedirle a nuestro Señor Jesucristo. Voy a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos has permitido estar aquí en tu presencia hoy. En esta hora yo te pido por todas aquellas personas que se sienten tristes, atribuladas, con pensamientos de suicidio. Te pido en esta hora con tu mano poderosa que las levantes, que les hagas ver tu luz. Abre las puertas, mi Señor Jesucristo, para todas esas personas que se sienten atribuladas. Aquellos pastores que están desanimados, levántalos con tu amor, con tu justicia. Dales las fuerzas que necesitan para llevar tu palabra, para que puedan seguir, Señor. Dales fuerzas, Padre Santo. Dales fuerzas en esta hora. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por escucharme una vez más. Si quieres escribirme, escríbeme a Cristo Jesús es real gmail.com.
Déjame tu nombre para orar especialmente por ti en el idioma que sea, y yo aquí lo voy a traducir. Los quiero mucho y nos vemos. Hasta la próxima.